¿Mm? Pasando a las pruebas de laboratorio, ahora específicas, tenemos los cultivos, todos. De donde el paciente tenga algún foco o signo claro de un proceso infeccioso, hay que sacar muestra y cultivarla. Siempre se le realizan los hemocultivos, depende de la patología que tenga, la sensibilidad baja, la especificidad baja, pero bueno, cuando son enfermedades endovasculares, ya sea por un catéter, una endocarditis, abscesos, podemos llegar a captar gérmenes, sobre todo cuando son pacientes que cada vez que hacen fiebre presentan bacteriemia, ¿sí? Así que es un método diagnóstico muy importante. El urocultivo, cultivo de secreciones, ¿eh? Si tiene síntomas neurológicos, obviamente hay que hacer la punción lumbar, y fiebre hay que hacer punción lumbar y cultivo de ese líquido cefalorraquídeo. También, con respecto a los cultivos, no solamente se mandan líquidos y secreciones biológicas, sino podemos mandar tejidos, ¿sí? Por ejemplo, podemos mandar en una punción de médula ósea, mandar tanto anatomopatología, citometría de flujo, pero también podemos mandar a cultivar esta médula ósea, y saben que a veces tiene más rendimiento, por ejemplo, la endocarditis subaguda puede tener un rendimiento importante, el cultivo de la médula ósea. Y ni hablar en lo que es la tuberculosis diseminada, ¿sí? O en pacientes con HIV también lo usamos mucho, a veces llegamos al diagnóstico por la punción de médula ósea. Lo mismo que de otros tejidos. Si vamos a biopsiar un ganglio, vamos a mandar anatomopatología, a citometría de flujo, pero también parte de esa muestra la tenemos que mandar a cultivar. Y obviamente cuando pedimos un cultivo, a veces hay que orientar al bioquímico, al microbiólogo. Si estamos pensando en una tuberculosis o en un hongo, hay que avisar para que usen los medios adecuados y no se pierda la muestra. ¿Mm? Bueno, y acá, bueno, aclaro que esto se pide cuando hay una sospecha de causa infecciosa, obviamente. En alguien que pensamos en algo oncológico no tiene sentido. Cuando se toma muestra del órgano afectado, como aclaré hoy, siempre hay que pedir, aparte de gérmenes comunes, hay que pedir, si la sospecha es alta y sobre todo si estamos en un síndrome febril prolongado, hay que pedir para gérmenes típicos como tuberculosis, hongos o a distintos parásitos, y no olvidar las tinciones específicas, como por ejemplo la tinta china o el bar. ¿Por qué? Estas generalmente están en forma inmediata o en los días próximos. En cambio, los cultivos de estos gérmenes que son de lento crecimiento, como por ejemplo el bacilo tuberculoso, son cultivos que recién cierran a los 60 días, así que llevan mucho tiempo, salvo que sean en un medio líquido que a veces pueden tardar 15 días, a veces si ya con el VAR positivo ya está y podemos iniciar un tratamiento. Bueno, después dentro de las pruebas de laboratorio específicas tenemos los marcadores microbiológicos. Uno de ellos es el ADA o la adenosíndiaminasa, que es una proteína que generalmente está muy aumentada cuando hay un proceso tuberculoso. Sirve mucho en la tuberculosis pleural o peritoneal. Después para lo que es líquido cefalorraquídeo y eso no hay un valor estándar de corte, pero para estas dos patologías sí nos sirve, y si viene elevada a más de 60, estamos habilitados a empezar un tratamiento mientras esperamos los cultivos, obviamente, ¿no? Otro marcador que usamos específico es la procalcitonina. Esta en realidad nos sirve para diferenciar esas causas infecciosas de las no infecciosas, ¿sí? Esos pacientes oncomatológicos, en los cuales presentan fiebre y aparte están inmunosuprimidos, y le damos antibiótico y no mejoran, le cambiamos el esquema, no cultivamos nada en los cultivos, pero siguen febriles, podemos pedir una procalcitonina y capaz que es la enfermedad misma, porque también libera pirógenos endógenos y eso genera fiebre, y no es porque tengan una infección asociada. Bien, las serologías más específicas también hay que pedirlas cuando sospechamos alguna exposición
especial del paciente. Por ejemplo, tenemos serología de leptospirosis, brucelosis, citomegalovirus, Epstein-Barr. En esos casos hay que utilizarlas ante la sospecha. Con respecto a lo inmunológico, si sospechamos que la causa de la fiebre prolongada es una enfermedad reumatológica, estamos habilitados a pedir marcadores de autoanticuerpos. Siempre en principio hay que pedir el FAN, que es el antinuclear, que si este SALT es positivo o elevado, obviamente después hay que especificarlos con todo lo que es el perfil ENA. Pedir factor reumatoideo, que no es tan sensible, es más sensible y específico el péptido citronilado para la artritis reumatoidea. Pedir marcadores citoplasmáticos como los ANCA-P y ANCA-C, que son diagnóstico orientativo de vasculitis. Y pedir complementos, C3, C4, eritro. Bueno, el eritro y el PCR ya lo habíamos pedido en inespecífico para ver actividad de enfermedad, ¿sí? Y con respecto, por último, otros marcadores de laboratorio específicos son los marcadores tumorales, que nos van a orientar siempre y cuando estén elevados, y no elevados sutilmente, sino lo óptimo es que estén elevados por 4 o 5 veces el valor normal para que sean significativos, ¿sí? Por ejemplo, el CEA, el carcino embrionario y el K19.9 son orientadores a una enfermedad oncológica digestiva, y bueno, demás. Bien, avanzando en la clase y pasando a las pruebas ya invasivas, tenemos la videoendoscopía digestiva alta, que la vamos a pedir siempre y cuando tengamos un paciente que tenga fiebre prolongada asociada a pérdida de peso significativa, a astenia importante, anorexia y anemia, así que estamos obligados a pedirla porque va a ser útil, porque podemos llegar a encontrar ya sea un tumor primario de estómago, una úlcera maligna, o un linfoma gástrico, ¿sí? Otro estudio que se usa, también orientándonos por ciertos signos y síntomas que hayamos encontrado en el paciente, es la videocolonoscopía, en la cual podemos percibir o encontrar una lesión tumoral, como en la foto que está acá a la izquierda y arriba, o una enfermedad inflamatoria intestinal como causa de fiebre prolongada, como está en esta segunda foto. Con respecto a la mediastinoscopía, es importante y realmente la utilizamos mucho cuando encontramos esas placas, como hoy la que mostré hoy, en el cual no encontramos ninguna lesión externa, y sí un mediastino ensachado, y podemos pedir este estudio para toma de muestra, lo mismo que la toracoscopía, en presencia, siempre que estudiemos un paciente con fiebre y derrame pleural, se va a tener que punzar. A veces ese líquido se manda a cultivo, se pide ADA, se pide BAR, y no viene nada. Hay que hacer una toracoscopía y podemos encontrarnos con esto, que no es más que una pleuresía tuberculosa. Fíjense las lesiones tipo mijo que tienen a nivel de la pleura parietal, ¿sí? Y se toma muestra para cultivo y para anatomopatológico de eso. Y con respecto, por último, a la laparotomía exploradora, realmente antes sí se la utilizaba muchísimo, pero desde que están estos estudios de imágenes que son mucho más sensibles, generalmente ahora las funciones se tratan de hacer guiada para evitar la laparotomía exploradora, ¿no? Bueno, con respecto, hoy les hablaba de la biopsia de médula ósea, está indicada en el estudio de la FOD, pero bueno, obviamente tenemos que tener, aparte de la clínica de fiebre, tenemos que tener una analítica compatible. Siempre la vamos a pedir cuando, aparte de la fiebre, tenga asociada una anemia o visitopenia o una pancitopenia, está indicada solicitarla, ¿sí? Porque ahí podemos descartar o encontrar un trastorno mieloproliferativo, una tuberculosis diseminada o miliar. También podemos encontrar el HIV, frecuentemente genera una depresión medular por invasión, o como dije hoy,
una endocarditis subaguda con hemocultivos negativos, puede ser que encontremos el germen en la médula ósea, ¿sí? La biopsia ganglionar, bueno, esto es súper importante. Siempre que hay un ganglio patológico hay que ir a tomar la muestra, ¿sí? Es el test invasivo más frecuente en el que realizamos. Y bueno, lo que sí hay que tener en cuenta que hay que evitar los ganglios inguinales, los axilares y los de la cadena cervical anterior. ¿Por qué? Porque estos generalmente son más reactivos a cualquier patología y generalmente tienen asociado un patrón crónico en específico y nos tapa la patología de fondo o no nos dice nada. Así que los de alto rendimiento para toma de muestra van a ser los cervicales posteriores, siempre y cuando tengan, sean adenopáticos, ¿no? Los supra o infraclaviculares, y bueno, los mediastinales, que lo vamos a hacer vía toracoscopía o retroperitoneal, ¿sí? De ellos es importante no solo mandar a biopsia y inmunohistoquímica, sí lo vamos a hacer obviamente, pero también importante mandar a citometría de flujo, porque este método en realidad rápidamente puede llegar a un diagnóstico. Generalmente muchos de los linfomas son diagnosticados vía este método. Quedan dos afuera, pero la mayoría sí. Y también a cultivo, ¿no? Si estamos orientados hacia algo infeccioso. Bueno, siempre que tengamos una hepatomegalia y un patrón de laboratorio colestásico, siempre hay que ir, si no encontramos nada antes con todo lo que hablamos recién, hay que ir a biopsiar el hígado porque la respuesta puede estar ahí y lo vamos a ver en uno de los casos clínicos que puse. Lo mismo que la biopsia pleural y las biopsias percutáneas, guiadas, que bueno, como les dije hoy, reemplazó a la laparotomía exploradora, que es más invasiva. Bueno, por último, ya terminando, quise armar, esto es un protocolo de cómo vamos a ir. Tenemos el paciente con fiebre de origen desconocido y prolongado, ¿sí? Le vamos a hacer una historia clínica minuciosa y una exploración física exhaustiva, ¿sí? Exhaustiva, como dije hoy, vamos a revisar todo, piel, si no sabemos hacer el fondo de ojo, bueno, lo tenemos que ir a mandar a hacer el fondo de ojo, pero todo tenemos que ir a buscar, cualquier signo lo tenemos que ir a buscar nosotros, ¿sí? Una vez que hicimos eso, pasamos a pedir como medidas básicas la rutina inespecífica del laboratorio, que no la voy a nombrar toda, acá está detallada, que va a ser una rutina de laboratorio, las serologías, ¿sí? Un perfil reumatoideo básico, que es el FAN, el factor reumatoideo, y placa de tórax y ecografía abdominal, ¿sí? Acompañado, como el paciente está con fiebre, con cultivos de sangre, orina, y bueno, y si existiese pectoración esputo, y otros líquidos si hubiésemos hallado algún signo clínico, por ejemplo, un paciente con síntomas neurológicos, ya dijimos, tenemos que hacer la punción lumbar porque tiene fiebre, vamos a mandar método biológico, lo vamos a mandar a cultivar también. Importante cómo seguimos mientras esperamos los resultados, tratar de suspender y sustituir todos los fármacos que puede tener el paciente, que pueden estar dando fiebre. Esto es importante, ¿sí? Y aparte, obviamente, muchas veces nos dice que el paciente está con fiebre, lo internamos y no constatamos en ningún momento fiebre. Es importante la toma de temperatura para diagnosticar el proceso infeccioso, la fiebre, ¿no? Bueno, terminando, si estas pruebas nos dan pistas para diagnóstico, vamos a hacer una prueba diagnóstica dirigida, depende de lo que tenga el paciente. Si llegamos al diagnóstico, lo tratamos. Si no llegamos al diagnóstico, pasamos a este cuarto punto, que es solicitar una tomografía, una PANTAC, que sería tomografía de tórax, abdomen y pelvis con y sin contraste, y una colonoscopía, ¿sí? Si es positiva, se toman biopsia o muestra del lugar donde hallamos algo y se lo trata.
y si es negativo, se pasa a lo último que decía, como no está muy disponible, generalmente se deja para lo último, que es la gammagrafía o el PET scan, ¿sí? Y si no llegamos al diagnóstico con esto, hacemos tratamiento empírico con antibiótico, y la verdad que no. O sea, hay algunas enfermedades que sí terminan siendo una urgencia, qué sé yo, por ejemplo, una meningitis tuberculosa, o una encefalitis lúpica, y en ellos vamos a tener que tratarlo, a uno con los antibióticos indicados y al otro con pulsos de corticoides, y no tenemos otra. Pero si uno de nuestros diagnósticos probables es ese, porque si esperamos a tener resultados no vamos a quedar sin pacientes, pero si no, no se le pone antibiótico porque sí. Si el paciente está estable, solo es que tiene fiebre, pero está estable, se lo espera y si vemos cómo se sigue. ¿Sí? Si aparece algún signo nuevo en el cual podemos recabar más datos. Bueno, y concluyendo, el síndrome febril prolongado es la fiebre de más de 38,3 grados centígrados que dura por lo menos más de 3 semanas. ¿Sí? Ese es el concepto general. La fiebre de origen desconocido es el síndrome febril prolongado que permanece sin diagnóstico después de haber sido estudiado exhaustivamente en el hospital o en forma ambulatoria, ¿sí? Con los estudios indicados. Y acuérdense acá que dijimos que hoy por hoy solo el 10% de la síndrome febril prolongado clásico queda sin diagnóstico y un 14% de los pacientes asociados a HIV. Bueno, acá está. Y por último, en la fiebre de origen desconocido no existe un enfoque estándar, como les fui diciendo en toda la charla, para su diagnóstico. Se requiere una buena historia clínica minuciosa, esto grábenselo bien, al igual que el examen físico detallado, y si no encontramos nada, el otro día hay que otra vez ver si encontramos algo. Y es importante que las pruebas de laboratorio inespecíficas, selectivas, pueden ayudarnos también como parte del examen físico, digamos, ¿sí? Más que pedirle todo de entrada, todos los estudios de entrada. Así que esto grábenselo. Y bueno, terminamos con los casos clínicos, si quieren, antes de pasar a las preguntas. Recuerden el primero, que era este hombre de 53 años, que comenzó 3 semanas previas a la internación con fiebre de 38 y medio, motivo por el cual fue internado. En la analítica que le pedimos ya nos vino un dato importantísimo, igual medio como que ya con las lesiones de piel que tenía era medio orientativo. Nos viene serología para HIV positiva, nos viene como positivo una LDH muy muy alta de 3620 y una anemia normocítica normocrónica, ¿sí? En la placa que le pedimos de rutina, nos viene patológica, así que le pedimos la tomo, ¿sí? Nos viene esta placa, que fíjense, tiene, bueno, si bien no está completa en la foto, tiene un mediastino ensanchado, así que pasamos a pedirle la tomografía de tórax y cuello, que vemos estos conglomerados adenopáticos que coinciden con la lesión que se veía, ¿sí? En la cual se toma muestra biopsia y se llega al diagnóstico de un linfoma difuso tipo B, ¿sí? Que esta es la anatomopatología del mismo. También se toma muestra biopsia de la piel de esas lesiones, en el cual se llega al diagnóstico de un sarcoma de Kaposi. Obviamente este paciente en realidad arrancó con fiebre ya con enfermedades marcadoras, pero sepan que el paciente HIV puede tener fiebre prolongada por el comienzo del HIV, ¿sí? O también a veces cuando se inicia el tratamiento con los antirretrovirales pueden tener un síndrome de retroalimentación que también comiencen con un síndrome febril prolongado, porque se despiertan en todo este proceso inflamatorio enfermedades que tenían latente, que las más frecuentes es la tuberculosis y el citomegalovirus, pero bueno, hay otras también. Caso 2, para no pasarme de tiempo. Paciente, recuerden, la mujer de 73 años, que comenzó un año atrás con una subfebril, registros que tenía 2 por semana, con mioartralgia, que le diagnosticaron hombro congelado, y que
le comenzaron el tratamiento con infiltraciones locales, pero lo que la perjudicó es la prednisona, 80 miligramos día durante el año. Esto la agravó clínicamente y recuerde que posteriormente ya se volvió más febril, con astenia psicofísica, con compromiso del estado general y con pérdida de peso. En el examen físico de ella encontrábamos palidez cutánea mucosa, deshidratación, rales crepitantes y hepatomegalia. Le pedimos un laboratorio, obvio te pone acá lo positivo, tenía una eritrosedimentación muy elevada de 110, encima una TGO alta por sobre TGP, FAL de 414, gamma GT alta de 71 y una LDH también. Se pide una placa de tórax en el cual se observa no es normal, es una placa sucia con un infiltrado intersticial bilateral, y se pide una tomografía al ver esta placa, en el cual se ve este signo que es bastante típico en la tuberculosis diseminada al comienzo. No es tan ostensible como la que mostré del patrón miliar, pero este árbol en brote generalmente tiene que ver con procesos inflamatorios y infecciosos crónicos. Bueno, en ella se realizó una biopsia transbronquial, que nada, no solo fibrosis, se pidió un VAR que fue negativo, 3 muestras consecutivas que fueron negativos, y el lavado fue negativo para células atípicas. De todos modos, recuerden que el VAR, al no tener una caverna abierta y demás, porque lo que tenía es un patrón diseminado, puede ser negativo y sin embargo tener la tuberculosis, ¿no? Se le pide un centellograma óseo que no mostró más que una hipercaptación del hombro, que era donde había comenzado con los síntomas, y en la ecografía abdominal vemos la hepatomegalia. Después, todos los otros estudios que los pongo acá abajo, se le pidió ecografía ginecológica, TAC de pelvis, fibrocolonoscopía, ecocardio, serologías virales, fondo de ojo, todo negativo, ¿sí? Entonces en el hígado teníamos que ir, se hizo una punción biopsia hepática y se observó esto, ¿sí? Granulomas epiteleoides con corona de células Langerhans y necrosis gaseosa central con Mycobacterium tuberculosis. Así que fue eso, seguramente con el corticoide a dosis muy alta en tanto tiempo, le generó una inmunosupresión y le terminó generando esta TBC diseminada. Esto ya lo vimos. Esperen que me quedó esta diapo mal. Y pasamos al tercer caso y último, que era el de paciente de 53 años, oriundo de Saliqueló, que comenzó un mes aproximadamente previo a la internación con fiebre alta, pérdida de peso significativa y astenia, y en el examen se evidenciaba palidez cutánea mucosa y adelgazamiento importante, ¿sí? Dentro del laboratorio presentaba una anemia microcítica, una eritro muy elevada, pero el resto normal de la analítica. Hemocultivos y urocultivos negativos. Después también, se le pidió la placa de tórax y ecografía abdominal, que fueron negativas, lo mismo que ecocardiograma, porque se fue avanzando a ver si se encontraba algo. Tomografía de abdomen, se hizo una PPD y serología para HIV, todo negativo. Se realiza una fibrocolonoscopía que muestra una imagen polipoidea sésil de 4 centímetros que se biopsia y es un carcinoma velloso de colon. Y después se deriva a oncología y a cirugía para proseguir con el tratamiento. Así que, nada más. Traté, la verdad.